Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. El presidente Biden ordena el envío de 1.500 militares a la frontera con México, anticipando un aumento del flujo migratorio por el fin del Título 42. Continúa la cacería humana por la captura del sospechoso de asesinar a 5 hondureños en Cleveland, Texas. Gobierno y legisladores estadounidenses maniobran para evitar una potencial catástrofe económica ante un posible impago de la deuda. Y un llamado a recibir un nuevo refuerzo contra el COVID-19 hacen las autoridades sanitarias en Estados Unidos. .500 militares llegarán a la frontera sur estadounidense en la antesala de la derogatoria del Título 42. ¿Qué tal? Desde Washington comienza El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. El presidente Joe Biden anunció hoy que reforzará la frontera con México mientras se espera que el fin de esta orden de salud pública aumente la llegada de migrantes. Jorge Agobián, ¿qué más conocemos de este anuncio? Yasmín, serán desplegados de aquí al 11 de mayo, la fecha que, como mencionabas, termina el Título 42, pero entrará en vigencia el Título 8 de la Ley de Inmigración de Estados Unidos, que, entre otras cosas, traerá muchas más deportaciones según prevén funcionarios del gobierno estadounidense. Estos 1.500 militares se unirán allá más de 2.500 miembros de la Guardia Nacional que fueron desplegados por el Departamento de Defensa en varios puntos fronterizos. Según indicaban desde el Pentágono durante esa jornada, será durante 90 días esta misión en la frontera, aunque podría expandirse. Pero, ¿qué harán específicamente esos militares? Lo respondió desde aquí, desde la Casa Blanca, la portavoz del presidente. El personal del Departamento de Defensa ha estado apoyando a CBP en la frontera durante casi 2 décadas. Esta es una práctica común. Este personal realizará tareas administrativas como registro de datos y soporte de almacén. No realizarán funciones de aplicación de ley ni interactuarán con los migrantes. Esto le dará un alivio a los agentes de la patrulla fronteriza para que realicen sus funciones críticas de aplicación de la ley. No son las únicas medidas que se han tomado por parte del gobierno federal. También gobiernos locales como la alcaldía de El Paso, una ciudad fronteriza en Texas, tomó medida el día de ayer para anunciar el estado de emergencia por lo que consideran podría ser la llegada masiva de migrantes en las próximas semanas a la frontera sur estadounidense. Otras ciudades también harán lo propio, según han adelantado funcionarios de otros condados. Y por otro lado, durante esta jornada, los preparativos para estas medidas migratorias pues llevaron a que los gobiernos de Estados Unidos y México se reunieran allí mismo en Ciudad de México para hablar sobre precisamente las labores de las dos naciones vecinas en este nuevo reto que se avecina, según han adelantado funcionarios. Vuelvo contigo, Yasmín. Gracias, Jorge. Y justamente por este repunte de cruces irregulares de los últimos meses, la patrulla fronteriza comenzó una campaña para desalentar la migración irregular. César Contreras nos tiene el reporte. No se arriesgue, es el nombre de la cruzada encabezada por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos para invitar a los migrantes a buscar su asilo de manera ordenada y por las vías legales correspondientes, evitando así accidentes que podrían derivar en la muerte. Nosotros conocemos las circunstancias, la situación que motiva a muchas de estas personas a cruzar de manera irregular la frontera. Sin embargo, esta no es la manera apropiada de hacerlo. Está simplemente poniendo la vida, tu vida y la vida de tus seres queridos en riesgo. A la campaña lanzada a días de que se derogue el Título 42 se ha sumado el gobierno mexicano a través de su consulado en El Paso. Es importante que la comunidad migrante sepa que pretender cruzar la frontera México-Estados Unidos de manera irregular los expone a diversas situaciones de peligro, sobre todo porque nuestra frontera presenta una multitud de desafíos como los terrenos áridos con climas hostiles en el desierto,
o las fuertes corrientes en los canales de agua que son peligrosas hasta para los nadadores más experimentados. Para el migrante ecuatoriano Juan Carlos Lazo, la travesía de cruzar la frontera es más difícil de lo que se cree. Llega el momento en que alguna del grupo en el que tú avanzas se fractura o tiene alguna lesión fuerte, una infección, y es algo triste tener que dejarlos porque tú no puedes ceder tu andar por ayudar a esa persona y tienes que dejarlos abandonados y ellos perecen. En lo que va del año fiscal 2023, el sector de El Paso ha realizado 167 rescates y ha encontrado a 29 personas fallecidas en su intento por cruzar la frontera. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Continúa la búsqueda del presunto asesino de 5 migrantes hondureños en Texas. El operativo ha generado polémica por la forma en que el gobernador ha enfatizado el estatus legal de las víctimas. Laura Sepúlveda nos acompaña en vivo desde Austin, Texas. Laura, cuéntanos a qué se debe esta controversia. Pues Yasmín, se debe a que el gobernador efectivamente puso algunos recursos de la gobernación para poder dar con el paradero de este hombre, pero lo que quedó claro es que cuando él hizo el anuncio, ahí señaló que se trata de intentar dar información con el criminal que mató a los 5 inmigrantes ilegales. Ante esto, organizaciones proinmigrantes y también críticos de su administración ha dicho que este es un término que deshumaniza la situación. Esto al destacar que, por supuesto, son vidas que valen sin importar su estatus legal. Como un fugitivo permanece Francisco Oropesa Torres Pérez, presunto responsable de la muerte de 5 personas, entre ellos un menor de edad, tras un tiroteo que tuvo lugar en Cleveland, Texas, al norte de Houston. Podría haber hecho que alguien lo escoltara fuera del vecindario, encontrar un lugar para esconderse. La comunidad definitivamente está en alerta máxima. Estamos al límite, nerviosos, asustados. Queremos que atrapen al cobarde. El sospechoso del asesinato es un mexicano de 38 años que fue deportado 4 veces en 2009, 2012 y 2016 y que hace poco más de una década pagó sentencia en el condado de Montgomery, en Texas, por manejar bajo los efectos de sustancias tóxicas. Según el FBI, aún no hay detalles de su paradero. Francisco Oropesa podría estar en cualquier parte. El FBI está trabajando con las agencias de aplicación de la ley en todo el estado, el país y al otro lado de la frontera. No dejamos piedras sin remover. Mientras la búsqueda avanza, surgen críticas sobre la actitud del gobernador Abbott al destacar el estatus legal de las víctimas del tiroteo, lo que algunos califican como deshumanizante. Información sobre el criminal que mató a 5 inmigrantes ilegales el viernes. Mi corazón está con este niño de 8 años. No me importa si estuvo aquí legalmente. No me importa si estuvo aquí ilegalmente. Él estaba en mi condado. 5 personas murieron en mi condado y ahí es donde está mi corazón. En mi condado, proteger a mi gente lo mejor que podamos. Ante las críticas, la oficina del gobernador responsabilizó al gobierno federal de suministrar información incorrecta sobre el estatus de las víctimas. A este sujeto lo están buscando autoridades con ayuda de miembros caninos y también de algunos caballos en zonas que son bastante tupidas. Y lo que están tratando de dar es con el paradero de este hombre, a pesar de que ya muchas personas consideran que podría haber cruzado la frontera. Esto todavía no se conoce. Lo que es claro es que esa confianza por parte de la población latina al parecer podría verse amenazada, puesto que señalan el hombre que pidió ayuda llamó 5 veces a la policía antes de recibirla. Laura, pues seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia. Te agradezco por el reporte. Los cuerpos de 7 personas fueron encontrados en una propiedad en zona rural de Oklahoma. El alguacil de ese condado confirmó que entre las víctimas estaban 2 adolescentes que habían sido reportadas como desaparecidas y que eran buscadas en ese momento por las autoridades. Los cadáveres de Ivy Webster, de 14 años, y Brittany Brewer, de 16, fueron hallados en la vivienda de un delincuente sexual llamado Jesse McFadden, de 39 años, quien fue condenado por violación en primer grado en el 2003 y luego liberado en el 2020. Estados Unidos podría caer en una debacle económica el 1 de junio por falta de liquidez. Así lo advirtió el Departamento del Tesoro. Jacopo Luzzi nos acompaña en vivo. Jacopo, el gobierno y legisladores siguen negociando desde hace varias semanas ante la amenaza de un colapso económico de impacto global. ¿Qué ha sucedido hasta el momento?
Bueno, Yasmín, la inminente crisis del techo de la deuda de Estados Unidos ha provocado una nueva ola de incertidumbre en el mercado estadounidense. Eso es muy importante esta semana, con los tres principales puntos de referencia bajo presión ya el martes. Pero sobre este estancamiento de la deuda, los republicanos no quieren dar un paso atrás por ahora. La Casa Blanca tampoco, y las consecuencias, Yasmín, podrían ser tremendas según expertos para todos. Con sentido de urgencia, el presidente Joe Biden invitó a la Casa Blanca a los líderes del Congreso para negociar el aumento del techo de la deuda nacional. Estados Unidos no es una nación que no paga sus deudas. Nunca hemos fallado en cumplir con la deuda. Pagamos nuestras cuentas y deberíamos hacerlo sin las condiciones de algunos de los principales republicanos en el Congreso. La reunión fue convocada para el próximo 9 de mayo, a menos de un mes de la fecha que la secretaria del Tesoro indicó que Estados Unidos podría caer en default o en impago de sus obligaciones si el Congreso no suspende o aumenta el límite de la deuda. La bancada republicana aprobó un proyecto de ley en abril para aumentar el techo de la deuda nacional en $1,5 billones a cambio de restricciones de gastos, a los que se oponen los demócratas y la Casa Blanca. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes respondió el lunes, asegurando que su partido hizo su trabajo. Las negociaciones sobre este tema se han convertido desde hace varios años en una batalla política en un país altamente polarizado. El impago podría conducir a una crisis económica global, coinciden políticos, instituciones financieras y expertos. Lo que desestabilizaría drásticamente los mercados financieros dentro de Estados Unidos y en todo el mundo, conduciría a quiebras bancarias. Sería peor que una crisis de 2008 y 2009 si alguna vez llegamos a ese punto. El Tesoro dijo el lunes que planea aumentar su endeudamiento durante abril y junio, incluso cuando el gobierno está cerca de superar el límite de deuda. Los demócratas, Yasmín, comenzaron frente a las resistencias republicanas un proceso que definen como su arma secreta, forzar un proyecto de ley de aumento del límite de la deuda a través de una llamada petición de descarga que podría pasar por alto a los líderes republicanos si tuviera suficientes firmas entre los legisladores. Pues ojalá haya acuerdo, Jacopo, pronto. Gracias. Estados Unidos prepara ponerle fin a la emergencia de salud pública por la pandemia. Mientras tanto, las autoridades sanitarias intentan persuadir a adultos mayores a aplicarse el más reciente refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Adriana Arévalo con la información. El gobierno estadounidense anunció que pronto terminará los requisitos de vacunas anti-COVID impuestos a diferentes empleados y personal de salud y educación, empezando el próximo 11 de mayo, con trabajadores y contratistas federales y turistas extranjeros. El anuncio llega cuando se intenta persuadir a la población de la tercera edad a que se vacune contra el virus. Estamos empezando a ver mucha fatiga relacionada con COVID. Hablar de eso, lidiar con eso, y lo que viene también es fatiga de vacunas. Hay más personas reacias a recibir más inyecciones. Pese a los esfuerzos de las autoridades sanitarias por incentivar a los diferentes grupos poblacionales a que se sigan vacunando, la respuesta no ha sido la esperada. Cifras recientes indican que solo el 42% de los elegibles para recibir la vacuna bivalente se la han aplicado. No me pienso poner el refuerzo. Ya hemos aprendido a protegernos y a manejar más el contacto con la gente, con los sitios. Entonces yo creo que si somos prudentes no vamos a necesitar más refuerzos. Los especialistas aseguran que si bien los índices de mortalidad se han reducido considerablemente, no se puede perder de vista que las personas inmunocomprometidas o con otras enfermedades pueden perder la vida si contraen el coronavirus, mientras que además existe la amenaza del llamado COVID prolongado. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Estados Unidos celebra la Semana de Pequeñas Empresas. José Pernalete nos muestra la iniciativa que emprendieron las autoridades de Miami para apoyar el surgimiento de emprendedores, muchos de ellos hispanos.
En Florida, la población hispana es superior al 26% de acuerdo con el censo de Estados Unidos. Una comunidad que reside mayormente en el sur del estado puede beneficiarse con un programa que estimula a los comerciantes justo a partir de la celebración de la Semana Nacional de las Pequeñas Empresas. Lancemos nuestro programa de Mom and Pop. Este programa es un programa que va a dar subvenciones a negocios pequeños para pagar sus gastos normales en su negocio, el alquiler, los costos de renovación, suministros y otras cosas. Cada empresa podrá recibir hasta $5,000 en subsidios una vez que califiquen. Deben contar con más de un empleado para solicitarlo. Los trabajadores de comercios no dudan de que esta es una gran oportunidad para su empleador y para su propio desempeño. Es muy gratificante y a la vez ayuda a crecer, obviamente, individualmente a nosotros como parte de un negocio como esto, y también al negocio y al dueño de la barbería. Y es muy bueno de que otras personas también que tengan negocios como estos puedan aplicar. Esta ayuda financiera también es un alivio para aquellos que han perdido todo, como María Rivas, cuyo local se consumió por un incendio. Estamos luchando para que nos abran nuestro pulguero porque yo tengo 17 años de trabajar en el pulguero. José Pernalete, Voz de América, Miami. Este miércoles se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y periodistas en Nicaragua enfatizan en lo que ellos llaman apagón informativo, pero también mantienen su compromiso por recuperar la democracia y el libre ejercicio del periodismo desde el exilio, como nos informa Donaldo Hernández. Siento que hay dos palabras que me definen, que es alegría y esperanza. Martirene Sánchez es una mujer optimista ante todo. Las amenazas de encarcelamiento y persecución de la que fue víctima en Nicaragua por ejercer su labor como periodista no la han doblegado. En 2 ocasiones se ha visto obligada a exiliarse. En ambas situaciones fue informada por una fuente de todo crédito que podría ocurrirle lo mismo que a otros de sus colegas. Y me alertaba de que había una orden de arresto en mi contra. Las horas de trabajo para Martirene son extensas. Además de dirigir su medio digital República 18, lidera la organización Periodistas Independientes de Nicaragua y como madre soltera asume la crianza de su hija Andrea. Cuando ya está mi hija de regreso de clase y es el momento de que compartimos el café y que nos contamos cómo nos ha ido en el día. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, en Nicaragua ya no existen medios de comunicación independientes. Sin embargo, diputados oficialistas contradicen estas denuncias y aseguran que los reporteros afines al gobierno son quienes cuentan la verdad. Los periodistas y comunicadores sociales, su Estado soberano, tienen el derecho y el deber de defender la paz. Diversos organismos que defienden la libertad de prensa coinciden en que en Nicaragua hay un apagón informativo. La organización latinoamericana Voces del Sur ha documentado el exilio de 185 periodistas desde el año 2018. Donaldo Hernández, Voz de América. Más de 40 personas fueron detenidas en Paraguay por protestar tras el escrutinio de votos que le dio la presidencia al candidato del Partido Colorado, Santiago Peña. Los partidarios del candidato Antonio Cubas, que quedó tercero, se enfrentaron con la policía afuera del Tribunal Electoral, denunciando un supuesto fraude. Cubas pidió un recuento e instó a sus seguidores a protestar. El ministro del Interior, Federico González, pidió cordura y respetar el trabajo del Tribunal Electoral. Inició en Cuba el tercer ciclo de los diálogos de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia. Yair Díaz nos reporta que pactar un cese al fuego bilateral será uno de los objetivos de esta ronda. En La Habana, Cuba, inició el tercer ciclo de conversaciones entre las delegaciones de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN,
tras el paso de la mesa por Venezuela y México. Venimos con el firme propósito de construir acuerdos en materia de cese de fuegos y hostilidades, también de avanzar en el punto de la participación social y ciudadana en la construcción de la paz e igualmente de avanzar en los alivios humanitarios. La mesa de negociación se instaló en el Palacio de las Convenciones de la isla, mismo lugar donde se adelantaron las negociaciones de paz con la desaparecida guerrilla de las FARC, firmado en 2016. Ratificamos nuestro compromiso con la paz en Colombia, con la esperanza de que las partes en este ciclo logren avances en la agenda pactada. El internacionalista Pedro Viveros considera que debe quedar clara la hoja de ruta de lo que se pactó en México, dándole prioridad al cese al fuego. Cese unilateral, en mi opinión. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano no puede perder, sin haber iniciado una negociación, pues la posibilidad de proteger a los colombianos en sus bienes y en su vida, porque lo que necesitamos los colombianos es que el ELN nos dé confianza. Según las autoridades, 15 ataques contra la fuerza pública y la población ha realizado el ELN este año durante la negociación con el gobierno. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Varios programas de televisión y producciones de cine se apagaron hoy por la huelga que iniciaron unos 11.500 guionistas de Hollywood después de que las negociaciones de último minuto con los grandes estudios de esta industria no llegaran a un acuerdo. Este es el primer paro laboral de Hollywood en 15 años, una disputa de gran alcance que evidencia la situación económica de Hollywood en la era del streaming y luego del impacto de la pandemia. El reconocido actor estadounidense Nicolas Cage regresa a Hollywood después de más de una década de ausencia de la pantalla grande. Anthony Belche habló con él sobre su interpretación de la película Drácula, Renfield. Con más de 40 años de trayectoria en el cine, Nicolas Cage es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Gracias a sus papeles en la gran pantalla, la estrella del séptimo arte ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia variedad de personajes en diferentes géneros. Cage regresa a la gran pantalla después de más de una década de ausencia en Hollywood. Lo hace con Renfield, una comedia que gira en torno a la tóxica relación entre Drácula y su asistente personal, quien da su nombre al título de la película. Cuando recibí la invitación de Universal Studios para participar en esta película, pensé que era algo emocionante, y más cuando supe que era algo que mezclaba horror, comedia e incluso algo de acción, junto a Nick Holt, Awkwafina, Ben Schwartz, Brandon Jones. ¿Cómo podía decir que no? Stellar cast like Nick Holt and Awkwafina, Ben Schwartz, Brandon Jones, how can you say no? Además, durante su entrevista con La Voz de América, Cage abordó la cuestión de la diversidad y la inclusión en la industria del cine, un reclamo que, en su opinión, se ha materializado después de muchos años de lucha. I'm really happy to see that Estoy muy contento de ver que los asiáticos y los afroestadounidenses están obteniendo sus partes. Este es un desarrollo realmente progresivo que debe continuar en todos los grupos, con todas las etnicidades, incluyendo a los latinoamericanos. Porque al fin y al cabo, dice, él se siente más cómodo viviendo en un ambiente diverso y donde poder ir a ver películas que celebran precisamente eso. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Cerramos esta emisión con algunos de los mejores looks que dejó el Met Gala 2023, esta exposición de moda que cada año realiza el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, hizo honor al legado, vida y carrera de Karl Lagerfeld, el reconocido y muchas veces polémico diseñador alemán que murió a sus 85 años en el 2019. Inspiró los extravagantes atuendos que lucieron las celebridades como Rihanna y Bad Bunny, que también estuvo presente, mientras que artistas como Lil Nas, Doja Cat y el actor Jared Leto decidieron transformarse en felinos, evocando a Chupete, la amada mascota del creador de moda. Con esto me despido por hoy. Radio Caracas Radio presentó
Voz de América.